llegamos, algunas personas nos decían: bienvenidos a Valladolid. 9 meses de invierno, 3 meses de infierno. Y yo decía, bueno, no será para tanto. Nosotros que venimos de la Patagonia, Argentina, decíamos, no será para tanto, no será para tanto, pues es para tanto. Y en verdad que a veces este tiempo de invierno parece, ¿se les hace largo o no se les hace largo, no? Bueno, se les hace largo a los que les gusta el sol, las actividades al aire libre, salir y demás, ¿no? Y me hace acordar a un economista argentino dentro de una de las tantas crisis. Ustedes saben que nosotros tenemos un máster en crisis económicas en Argentina. Y uno de los economistas acuñó una frase que decía: hay que pasar el invierno. Era toda una medida de ajustes económicas que él decía que iban a durar 3 meses. Estamos esperando que terminen. Y bueno, la meta era esa: hay que pasar el invierno. Y en verdad, cuando uno ya dobla aquí septiembre, ya va entrando en la recta de octubre y ya empieza a caminar noviembre, uno empieza a pensar lo mismo, ¿no? Hay que pasar el invierno. Algunos lo hacen como pueden, yéndose a Canarias y bueno, y otros pues metiéndonos como canarios adentro de la casa. Pero en definitiva, la verdad es que el invierno es una época linda, pero a decir verdad, uno ve los árboles secos, uno camina y recuerda los campos que estaban todos florecidos. Fuimos con los chicos allí a la iglesia esta de la Malespina, de la Santa Espina. De la Santa Espina. Y recordábamos que cuando habíamos ido había un campo de amapolas, cuando fuimos en verano, preciosísimo. Era un tremendo campo de amapolas, todo rojo, pero la verdad es que era, bueno, nos cansamos de sacar fotos, porque era una pasada. Y dijimos, vamos a ir a conocer allí. Fuimos, no había, pero nada. Todo seco. La verdad que el invierno es una época tan especial, ¿no? Todo parece tendiente como a morir, como a menguar, como a quedarse quieto. Y yo pensaba, ¿cuántas veces tenemos que pasar por nuestros inviernos espirituales? Y dice Cantar de los Cantares, porque aquí ha pasado el invierno, y se ha mudado, y la lluvia se fue, y se han mostrado las flores en la tierra, y el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Es un pasaje precioso, pasaje lleno de esperanzas, de lo que viene, lleno de expectativas, de que el invierno, aunque dure 9 meses como en Valladolid, no dura para siempre. Bueno, salvo que vivas en Alaska, ¿no? O en la Antártida. Pero que el invierno no es una etapa que dure para siempre, pero sí es una etapa en la cual muchas veces tenemos que pasar. Es un momento, un tiempo en nuestra vida espiritual. Y aunque el Cantar de los Cantares menciona esto, Isaías dice en el capítulo 8, versículo 17, el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Qué momentos de la vida tan difíciles, cuando el Señor pareciera esconder su rostro de nosotros. Qué momentos en los cuales pareciera ser que ese fuego que en algún momento sentimos, esa pasión, ese anhelo, ese deseo, ese inclusive sentir casi tan cerca la presencia de Dios, de repente pareciera distante, lejana, que podemos quizás orar y parece que Dios no nos escucha, y abrimos la palabra de Dios y parece que Dios no nos habla, y nos hace cuestionarnos y decir, ¿dónde estás, Señor, en estos momentos de mi vida? Y si no te ha pasado, quédate tranquilo, ya te va a pasar. Porque son etapas que Dios nos permite pasar, porque Él sabe que necesitamos esos procesos del invierno, esos procesos del desierto, esos procesos en los cuales la presencia de Dios solamente la podemos capturar por la fe.
porque no hay nada en nuestros sentidos que nos afirme que Dios está allí. Y en esos momentos o solamente nos quedamos con la convicción de sus promesas, o entonces podemos caer en la principal desesperación. Hace 2 domingos hablaba de cómo Dios nos cambiaba de estatus, de siervos a amigos. Pero muchas veces la amistad es probada por el tiempo y por la distancia. Tengo un amigo del corazón en Argentina que vive al lado de mi casa, Paredón, Tapia de por medio. Así que era común vernos todos los días y saludarnos y encontrarnos y juntarnos a tomar mate y charlar y todas esas cosas. Pero hace 1 año y medio, bueno, salvo el tiempito este que estuve allí, ¿no?, donde la distancia y el tiempo va poniendo a prueba nuestra amistad. Ya no nos podemos abrazar, ya no nos podemos juntar a tomar mate. A los primeros meses eran WhatsApps y comunicaciones casi diarias o día por medio. Después las ocupaciones, las tareas, las diferentes, el cambio horario, las 4 horas de diferencia, hacen que el otro día digo, vaya, claro, 17 personas en casa, todos detalles que hacen que a uno se le pase el tiempo rápido. Digo, vaya, que hace rato que no le escribo a mi amigo. Pero aunque la distancia y el tiempo pasan, nunca está en juego mi sentir de su amistad. Pero a veces nos ocurre con Dios, que cuando a Dios lo sentimos cerca, palpable, audible o tan próximo a nosotros, estamos re felices. Pero cuando entramos en esas etapas que parecen de desierto, como dijo San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, o Henry Neumann, el ministerio de su ausencia, o como otros lo llaman, el invierno del corazón. Qué difícil es. Con cuánta fuerza espiritual tenemos que enfrentar esas etapas de nuestra vida espiritual. Cuando Dios pareciera que no nos escucha. Es que a nosotros nos parece eso. Aunque Él siempre ha prometido escucharnos. Que pareciera que no está con nosotros. Aunque Él ha prometido su presencia. Y aunque eso lo sabemos y aunque eso lo tenemos intelectualmente resuelto, lo cierto que pasar por esas situaciones no son fáciles. Pero sin duda que el nivel más profundo de la adoración, el nivel más profundo de nuestra relación con Dios, es cuando le podemos alabar a pesar del dolor, darle gracias durante la prueba, confiar en Él cuando somos tentados, entregarnos a Él cuando estamos sufriendo y amarlo cuando parece distante. Es allí donde es puesta a prueba no nuestra sensibilidad, sino nuestra convicción espiritual. Ese momento en el cual decimos, Señor, aunque no te vea, sé que estás aquí. Alguien como David, como el rey David, sin duda será alguien que estaba cercano al corazón de Dios. La palabra dice que David fue definido como un hombre conforme a su corazón. Y uno podría pensar que David entonces no tenía ningún momento, ningún atisbo de sombras, que David vivía en Huelva, que David vivía allí, ¿no?, en las islas del sur, que nunca pasaba inviernos. Sin embargo, dice David en el Salmo 10, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay momentos en los cuales estás angustiado y clamas a Dios y preguntas, Dios, ¿dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Por qué te mantienes distante? El Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. En el Salmo 44 va a decir, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción?
y de la opresión nuestra. El mismo salmista que decía, no se dormirá el que te guarda, ni dará su pie al resbaladero, en algún momento de crisis, dijo, Señor, ¿por qué te duermes? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿O has sentido alguna vez que Dios pareciera estar tan distante? Pero a pesar de lo que David sintiera, lo cierto es que Dios no le abandonaría. Sus promesas fueron, son y serán reales. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A pesar de lo que las circunstancias le podían indicar, a pesar de lo que su propio corazón podía sentir, había algo de lo cual David podía aferrarse, y era la palabra eterna, inmutable de Dios para su vida y para la vida de cada uno de nosotros. Pero la verdad es que un día despertamos, lloramos y decimos, y ya está. O nos levantamos, leemos la Biblia y decimos, bueno, esto será. Y entonces empezamos a confesar cuanto pecado se nos ocurre. O empezamos a pensar, ¿qué me pasa? Que siento que Dios está lejano. Empezamos a confesar cuánto pecado se nos ocurre. Empezamos a pedir perdón a las personas que nos vamos cruzando en el camino. Oramos, le pedimos a otros que oren con nosotros, le pedimos a otros que oren por nosotros. Ayunamos, empezamos a ir a todas las reuniones de la iglesia y nada. Y el termómetro sigue bajo cero, ¿no? Allí. Bueno, es cierto que el pecado nos puede apartar de Dios. Es cierto que a veces podemos no sentir la presencia de Dios porque estamos más ocupados en la amistad con el mundo que con la amistad con Él. Es cierto. Pero cuando tú te examinas y nada de eso encuentras, y así todo, no sientes, entonces puedes confiar en su promesa. La buena noticia es que no hay nada anormal en ti, ni hay nada anormal en mí cuando paso por esas etapas. Es que Dios te ha puesto en una de sus materias a aprobar. La materia que no tiene que ver con cuánto sientes, sino con cuánto confías. La materia que tiene que ver no con cuánto percibes, sino con cuánto crees. Y es una materia en la cual todos, si queremos crecer y madurar, hoy hablábamos en la escuela dominical de la madurez espiritual, si queremos crecer y madurar espiritualmente, pues tenemos que aprobarla. Y tendremos que pasarla, y algunas veces, varias veces en nuestra vida. Le pasó Job. Job 23:8 dice, si me dirijo hacia el este, no está allí. Y si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Y si vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Qué tremendo. Job buscando a Dios en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Dice, y no lo encuentro, no lo percibo, no logro verlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Y si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. A veces me gusta pensar cómo, no sé si han estado alguna vez en esos laberintos de arbustos que se hacen, ¿no? Esos laberintos de juegos. Que te has perdido adentro del laberinto, pero de repente tú ya encontraste la salida. Por lo general la salida es una torre, y te paras allí desde la torre y empiezas a ver a todos los que están perdidos. Y empiezas a dejarles ahí, a ver cómo encuentran la salida. Pero tú sabes que no se van a quedar perdidos ahí, porque de última tú podrás desde la torre indicarle el camino. Pero mientras tanto, dejas que prueben, deja que vayan, dejan que se equivoquen. Y me gusta pensar así como Dios nos ve, ¿no? Nosotros creemos que estamos perdidos, pero Dios sabe exactamente dónde estamos. Nosotros puede ser que digamos, Señor, no encuentro ni mi norte, ni mi sur, ni mi este, ni mi oeste,
pero Dios nos mira y dice, estás ahí, a donde quiero que estés, en el proceso que necesito que vivas, en la circunstancia que tienes que pasar, porque estoy moldeando tu carácter, porque anhelo formar de ti no un hijo dependiente y malcriado, sino un hombre maduro de Dios que puede caminar por fe y no por vista. Claro que no nos parece fácil, pero Dios así está trabajando con nosotros. Un gran problema en este tiempo es que somos muy sensoriales, ¿no? Esta es la época de los sentidos, todo entra por los sentidos. La multimedia, la publicidad, todo entra por los sentidos y todo tiene que ver con que yo me sienta bien. Just do it, dice el lema de Nike. Y la filosofía es, haz lo que te cause placer. Y si te causa placer, hazlo. Y ahí termina más o menos toda esta filosofía. Y así entramos también a veces en nuestra relación con Dios. Pensamos que la relación con Dios tiene que ver conmigo, con que yo me sienta bien, con que yo me sienta genial. Y a veces Dios nos va a llevar a un proceso en los cuales va a trabajar en nuestra vida. La omnipotencia o la omnipresencia de Dios, y la manifestación de su presencia son dos cosas diferentes. La omnipresencia de Dios me afirma de que Dios está conmigo siempre. La manifestación de su presencia es que a veces Dios se quiere revelar en esa presencia y nos permite sentirle, o nos permite percibirle, o nos permite emocionarnos, o nos permite gozarnos por su presencia, pero no porque en ese momento esté su presencia, sino simplemente porque la reveló un poquito más. ¿Me entiende con esto? Su presencia Él es omnipresente, y eso es fe. La percepción de su presencia es circunstancial, y eso es emociones. ¿Están mal las emociones? Claro que no. Claro que no, la Biblia está llena de emociones. La palabra de Dios nos habla muchísimo acerca de nuestras emociones. No podemos despojarnos de nuestras emociones, pero no pueden ser ellas en las cuales confiemos. No podemos despreciar nuestras emociones. Cuando uno de repente derrama lágrimas delante de Dios, es precioso, pero no debe ser ese el parámetro de decir, hoy sí que Dios estuvo. Porque el día que no llores, Dios no estuvo. Pues Dios estuvo tanto como cuando lloraste. O el día que sentiste un gozo y una alegría que te daban deseos de salir brincando en una pierna, y dices, wow, hoy Dios estuvo. Y el día que sales a la rastra, también Dios estuvo. ¿Vale? Job fue puesto a prueba a cambiar dramáticamente sus circunstancias. Dice Job 1, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración, y entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Conocemos quizás un poco el trasfondo de esto. Un hombre rico, un hombre con una familia preciosa, un hombre espiritualmente centrado en Dios. No era un hombre que estuviera haciendo nada indebido, no era esto un castigo de Dios, no era fuego del cielo, no era consecuencia de sus pecados. Esto había sido algo que Dios dijo, bueno, vamos a quitarle, a ver si sigue adorando a Dios. Y Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. El invierno espiritual, los tiempos de las pruebas. Y déjeme darle algunos puntos que nos ayuden a superar esos tiempos de invierno, que nos ayuden a enfrentar esos momentos de la oscuridad del alma. Y uno dice, pero pastor, es que yo ahora estoy en una primavera espiritual, yo siento una cosa así que estoy en un momento súper genial de mi vida espiritual, nunca estuve con Dios como estoy ahora, y usted me viene a pinchar el globo con el invierno. Pues mira,
Después de la primavera viene... Verano. Y después del verano, y después del otoño, y así. Así que más vale que te prepares para el invierno en tu mejor momento. Así que, primero, dígale a Dios exactamente cómo se siente. Esta sinceridad con Dios. Haga un sincericidio con Dios. Anímese a expresarse con Dios, no con las palabras estereotipadas, sino diciendo, Señor, mire, dice Job, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Así hablaba Job con Dios. Nada de, oh Señor excelentísimo, tú sabes cuánto yo te adoro, lo grande que tú eres. No, Señor, yo tengo quejas. Y quiero presentar mis quejas, y quiero presentar mis desilusiones, y quiero presentar mis dudas. Decía el salmista, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y en el Salmos, otra versión que me gustó, que dice, aunque pensaba, qué desgraciado que soy, seguí creyendo en el Señor. Interesante. David también puede decirle, Señor, así es como me siento. Hoy no me siento súper genial, hoy me siento en un desierto. Hoy siento frío en mi corazón. Hoy siento que aún siento que te estoy hablando y ni siquiera sé si me estás escuchando. Pero dile a Dios cómo te sientes. Yo creo que en este pasaje que leíamos de Salmo 116, David creyó a Dios en primer lugar. Creyó que Dios oiría sus oraciones. Creyó que Dios le dejaría expresar su queja. Y creyó que a pesar de ello, Dios le seguiría amando. Dios no te va a dejar de amar porque le expreses quejas de cómo te sientes. Lo segundo, concéntrate en quién es Dios y su naturaleza inmutable. Concéntrate en las cosas eternas de Dios. ¿Cómo Job podía, a pesar de lo que estaba viviendo y a pesar de la oscuridad de su momento, así todo, adorar a Dios? Porque, bueno, vamos a buscar todos los pasajes, pero porque Job sabía que Dios era bueno y amoroso. Eso es un carácter eterno de Dios. No importa lo que me pase. En algún momento diría, aunque me mate, sé que Dios no me dejará. Él sabía que Él era todopoderoso. Él sabía que estaba en cada detalle de su vida. Él sabía que estaba en control de todas las cosas. Él sabía que tenía un plan. Job conocía los detalles, el carácter de Dios. Cuando nosotros nos paramos en nuestras circunstancias, nuestra fe es pues como un barco en alta mar. Y cuando viene la tormenta, pues lo que tienes que hacer es aferrarte. Me gusta cuando he visto algunas películas de estas de tormentas en el mar. Y cuando están en la cubierta, lo que hacen los marineros es atarse a algún poste o algún palo allí que tengan, se atan a algo firme para que el movimiento del barco no los despida del barco. Cuando tú te encuentras en medio de la tormenta, lo bueno que podemos hacer es atarnos a lo que está más firme. Y lo que está más firme en medio de tu tormenta es Dios. Él es el inmutable. Él es el que no cambia. En Él no hay sombras de variación. En Él no hay mentira, porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. En Él podemos depositar nuestra confianza. En tercer lugar, en el tiempo del desierto o del invierno de nuestro corazón, tenemos que confiar que Él cumplirá su promesa. ¿A cuántos se les hace largo el invierno? ¿A nadie más? Vale. Pero ¿cuántos saben que dentro de un par de meses vendrá la primavera? Todos. Confiamos en sus promesas. Sus promesas es así, ¿no? Así como no
dejará de haber el invierno y el verano, la siembra y la cosecha. O sea, los plazos de Dios en el mundo son tan ciertos, tan cierto como que mañana saldrá el sol, así son desiertas sus promesas. Es más, usted podría dudar más de que mañana salga el sol, de que Dios deje de cumplir alguna de sus promesas. Entonces, cuando estamos en el desierto de nuestra vida, en el invierno de nuestra vida, sepa que llegará el momento de la primavera y volverá a escuchar la voz de la tórtola. La tórtola, una especie de paloma, no es una paloma en sí, es un palomino muy pequeño de diferentes colores, que pasa de viaje por España y va a África en su migración. Así es. No, por lo menos así me dijeron. Pero que pasa antes de la primavera, y entonces cuando ya se escucha la voz de la tórtola, es porque se acerca. El invierno está terminando. Cuando tú empiezas a centrarte en Dios y empiezas a escuchar una vez más la voz de su espíritu, la voz de la tórtola, sabes que el invierno está pasando. Quizás para algunos te puede parecer lejano, pero aférrate a sus promesas. Así dijo, como decía recién, Job 13:15, dice, aunque él me matare, en él esperaré. Wow. Fuerte. Y por último, para pasar el tiempo del invierno, recuerde lo que Dios hizo por usted. Sabes que cuando no tienes de dónde agarrarte y cuando no puedes ver hacia adelante más que oscuridad, qué bueno es ver hacia atrás y decir lo que Dios ha hecho por mí. ¿Es que Dios no ha hecho nada por mí? Pues tienes que ver esa cruz. Cuando tú piensas que el invierno se te hará eterno, piensa en la cruz, en el sacrificio que Él ha hecho por ti. Aunque Cristo no tenía pecado, dice 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos declarados inocentes ante Dios. ¿Qué piensas que fue lo más doloroso de Jesús en la cruz? ¿Piensas que fueron los azotes con látigos de 7 puntas y con bolitas de acero desgarrando la piel? ¿Piensas que fueron las espinas atravesando su sien y derramando su sangre? ¿Piensas que fueron los clavos atravesando tendones y nervios y afirmándolo en un madero y soportando el peso de su cuerpo? Quizás piensas que fue la soledad y la traición de sus propios discípulos dejándole solo. Quizás piensas que lo que más sufrió Jesús fue el insulto y la burla. Pues no. Lo que más sufrió Jesús fue el momento en que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Ningún dolor físico angustió a Jesús tanto como sentir que Él, que había vivido en santidad, que había vivido en obediencia, que había vivido resistiendo las tentaciones del diablo, de repente sobre sus hombros, sobre su propio ser, estuviera el peso de nuestro pecado. Eso fue lo que más le dolió, porque eso hizo que el rostro del Padre se girara y surgiera en él este clamor: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso fue el mayor dolor de Jesús. El mayor dolor de Jesús no pasaba por el flagelo. A veces nos gusta, no somos de masoquistas. Y la película La Pasión de Cristo podrá mostrar con toda la dureza el flagelo físico, pero no podemos lograr dimensionar lo que ha sido que Él cargara sobre sí el pecado de todos nosotros. Así, cuando tú piensas que estás
pasando por un invierno. Y cuando parece que tus sentidos no responden, mira la cruz. Aférrate a su palabra. Confía en la inmutabilidad de Dios. Agárrate de sus promesas. Porque aunque sean 9 meses de invierno, la primavera volverá. No, imagínate, en invierno llovió tantos árboles secos, ¿no? Tantos árboles desgajados, sin fruto, sin hojas, que a uno le darían ganas de decir, oye, ¿que para qué tengo esto aquí? Pues vamos a arrancarlo y vamos a poner un árbol más vivo. Pero si esperas, ese mismo árbol seco, que parece seco, pero que tiene sus raíces todavía vivas, de repente mirarás igual a un brote y una hoja y un follaje y un fruto. Si estás en el invierno, por eso es que Dios es genial, porque Dios no apaga el pábilo que humea, ni quiebra la caña cascada. Por eso es genial, porque Dios no descarta tu vida, aunque estés en medio del invierno de tu corazón, porque sabe que la primavera vendrá y fluirá en ti la savia de su espíritu como ese árbol que tiene vida en sí mismo. Tú no lo ves, te parece seco, te parece estéril, te parece listo para ser cortado, pero dentro de ese árbol hay savia que recobrará la vida. De la misma manera tú puedes creer que aunque te parezca que tu vida está fría o en oscuridad, dentro tuyo está la savia de Dios, que volverá a hacerte reverdecer y darás fruto en abundancia. Amén. Yo no sé cómo estás en esta mañana. Si en la primavera de tu corazón, si en el verano, si se te están cayendo las hojas, o estás pasando quizás por ese invierno. Me gustaría que puedas tomar esta palabra de Cantares. El tiempo del invierno va pasando. Y ya se empiezan a ver los primeros brotes. Y la voz de la tórtola anunciando que llega la primavera para ti. Y mientras llega, espera en Él. Espera en Él. No renuncies, no retrocedas, no mengues, espera en Él. Él es fiel. Amén. Vamos a ver si podemos, yo pido a los músicos que vengan. Vamos a volver a cantar una de las canciones que cantamos en esta mañana. Pero me gustaría que sea como tu oración en este día. Y que podamos saber y poner nuestra confianza en Él. Como te decía, yo no sé, pero que todos a veces estamos en diferentes etapas, diferentes momentos. Pero si estás pasando por un tiempo de invierno espiritual, que en esta mañana puedas decir, Señor, más allá de lo que mis ojos ven, yo me acerco a ti.